Muchas gracias, Pedro. Bueno, como me toca seguir moderando y vamos bien, hemos recuperado todo el tiempo, también es verdad que ha habido un ponente menos, con lo cual yo simplemente a la 1:30 voy a decir en 7 minutos 3 cosas referidas a un poquito lo que era del estatuto y abrimos por lo menos en media hora para todas las intervenciones. Bueno, referido al tema del personal, en particular en ese caso del personal docente investigador, pues decir que después de haber estado prácticamente 3 años desde que se abrió la negociación de intentar tener pues un tipo de norma, dado que la vigente, porque sigue vigente, que era un decreto es un decreto de profesorado del año 85, han pasado muchas cosas desde entonces, pero ya en ese borrador que el Ministerio presentó ya se atisbaban ciertas cosas. Ciertas cosas como las que se han venido más o menos aquí de una forma o de otra diciendo en cuanto a reordenación, en cuanto a si te dedicas a la docencia, si te dedicas a la investigación, si te dedicas a la transferencia y la innovación, si te dedicas a la gestión, en fin. En definitiva, estamos en la idea de querer contabilizar absolutamente todo, cuantificar absolutamente todo, lo cual, bueno, yo no entiendo que sea ni malo ni bueno, sino la cuestión es que fundamentalmente la pregunta es ¿para qué? Y qué necesidades, obviamente, tenemos para poder llevar a cabo un planteamiento como los que están en el borrador, que los que vengan detrás, el borrador no sale, o sea, no hay decreto de profesorado con este gobierno, pero los que vengan detrás ya lo harán, incluso lo refinarán más. Ahí aparecían aspectos, como los que se han mencionado, de la movilidad del profesorado. Claro, todo eso tiene bastante que ver con fusiones, con elementos que están ahí subyacentes. Aparecían, por ejemplo, cuestiones, sobre todo en unos primeros momentos que nos tiramos mucho tiempo con ello y les doblamos el brazo en la primera, pero después no la colaron a través de la ley de la ciencia, etcétera, como puede ser todo el tema de las horas de docentes de dedicación, quién decide eso, como puede ser todo el tema de la contratación del personal con contrato laboral. Ahí aparecían figuras que en definitiva no las conseguimos cargar, pero eso luego aparece de otra manera. Es que esto se consigue reproducir por todos los sitios, como era, por ejemplo, pues una especie de pseudo becario al final para dar clase, es decir, que había posibilidades de que ya no solamente era para investigar, ya sabemos que se cogen becarios para los proyectos de investigación, sino también para dar clase. Argumentos, es que, bueno, pues con todos los máster que hay va a hacer falta, no sé qué, porque da, o sea, por un lado era una incongruencia, va a hacer falta personal, va a hacer falta profesorado, y por otro lado había otro tipo de mecanismos con los cuales había que aumentar las horas de docencia, pues entonces algo aquí no casa. Claro, sí casa, claro que sí casa. Se ha dicho, me parece que ha sido Julia, pues claro, casa pues porque yo voy a dedicar a unos a unas determinadas cuestiones, que es obviamente pues los parias de la tierra, en ese caso la docencia, porque la docencia no vale nada, en definitiva lo que está debajo de todo eso, yo lo vengo diciendo hace un montón de años, y bueno, pues si nada lo remedia llegará. Hemos visto lo de la Lucía Figar. Bueno, pues a las universidades yo vengo diciendo que no nos preocupemos. De hecho, por ejemplo, en Madrid ya hay más universidades, todos sabemos, hay más universidades privadas que públicas. La docencia, la impartición de las titulaciones, pagando eso a la privada. Los servicios públicos, allá donde haya centros de investigación y haya posibilidades y tal, pues eso es lo que en todo caso, lógicamente con gestión privada, pues se terminará haciendo. Bueno, un dislate que parece que me hago del estatuto, pero todo tiene que ver, todo está relacionado. Simplemente me voy a centrar en una cosa que fue, por lo que entonces el estatuto, los que, bueno, hay a lo mejor pocas personas que a lo mejor están aquí más cercanas al tema del profesorado, se llega a una especie de acuerdo de mínimos, es como ya o más así, en enero. Y los puntos discordantes por los que surge la cuestión es porque cuando ya se ha llegado a un punto y las partes acuerdan, vienen los talibanes, que en ese caso es, bueno, la CRU es como cuando se habla de los sindicatos y cuando se habla de tal, bueno, hay unas siglas y luego las personas están dentro y dependiendo de quién hablemos, claro, y de qué hablemos.
Pero, lógicamente, la CRUE, que ahora ha cambiado de presidente, ahora es una... bueno, no sé si el nombre es presidente o presidenta, es ahora la rectora de la Universidad de Málaga, pero el rector anterior, que era el rector de la Universidad de, si no me equivoco, de Cantabria, Gutiérrez Solana, es un talibán, es decir, un neoliberal de tomo y lomo, por lo cual, lógicamente, pues de ahí venían pues todas las presiones y tal. Lógicamente, los que en un momento dado gobiernan una organización, pues son los que llevan la voz cantante, eso pasa siempre. Entonces, una de las grandes discrepancias era en el tema, ya en Madrid lo hemos visto, en lo que ha pasado en secundaria. Nosotros estaba ahí subyacente, es el aumento de las horas de docencia. En definitiva, ese era el sustrato y tal. Y no nos preocupemos que próximamente, además, eso será sin negociación, por decreto, se hará. Si obviamente, pues no lo impedimos. Pero eso se hará. Las movilidades, pues será otra cosa, evidentemente, que está. Y, por supuesto, todo el tema relacionado con contratación, se ha dicho, en efecto, menos funcionarios, más contratos, claro, porque el contrato, a fin de cuentas, pues después de todas las reformas laborales últimas, estamos ya prácticamente, yo casi digo que prácticamente estamos en el despido libre, casi. Incluso vengo diciendo una cosa curiosa, que en tiempos del franquismo tener un contrato indefinido era mucho más seguro que hoy. Porque a ti, si tú tenías un contrato indefinido y era un despido improcedente, la empresa estaba obligada a readmitirte. Hoy no. Hoy se te indemniza, se ha bajado evidentemente el número de días y se acabó, y adiós. Y es legal, totalmente legal. Entonces, eso, que parece que es para los trabajadores de otros sitios, de las industrias, de otros sitios, eso está ya dentro de la universidad. Y eso significa pues, que tendré mucho más controlado al personal. Entonces, disminuyo funcionarios, voy aumentando el tipo de contratación, etc. Lo he dicho así muy rápidamente, estoy en los 7 minutos. El problema está en que precarizo. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues, ya existe. Pues meto becarios, cuasi becarios, porque después de las presiones y tal, pues hago contratos laborales, pero contratos laborales por obra y servicio, contratos laborales por tiempos, etcétera. Yo nada más que puedo decir que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, claro, lo malo de todo esto es que como no hay una conciencia, pues la gente dice, bueno, pero es que más vale tener una mierda que no tener nada. Pues sí, pero usted será un mierda toda la vida. En mi universidad hay 1000 personas, o sea, si somos 3.300 entre personal docente e investigador, además de esos 3.300 hay 1000 flotantes. Yo llamo 1000 flotantes a 1000 personas que están o con becas o con pseudocontratos o contratos de este tipo. Y esa es la expansión y esa es la vía. Claro, en la Politécnica de Madrid, pues proyectos de investigación hay bastantes, de diverso tipo, y es hacia donde vamos. Como creo que me he pasado un minuto, yo prefiero que los que quedamos, pues que quiera hablar, pues que hable. Y si hace falta los que estamos en la mesa, pues también. Así que me corto yo a mí mismo y empezamos a pedir palabras. Vale. Un poquito primero al público y luego a la mesa queda vez. Ánimo, no hemos calentado suficiente. Venga, Fermín. ¿Quién está con los micrófonos? Fermín. Está bien. Fermín, bueno, no, que te va a traer un micro, sí. Y si no, luego no se puede. No se escucha, claro. No, no, pero sí es que sobre todo para la grabación, para los que están viendo. Vale. Yo creo que antes lo he apuntado, pero es importante ver que estos planes, que venían de lejos, que llevan su marcha, su dinámica, ahora estamos en una situación crítica, pero crítica con 3 veces dicha, en la que se acelera y van a cortar por lo sano. Es decir, vamos a ver, los planes de Grecia son los planes que nos vienen. Y ahí hablan de 150, lo que le están planteando es 150.000 funcionarios a la calle. Entonces, por ejemplo, habéis puesto el vídeo de la Lucía Figar. Hay otro en YouTube
que es el señor Berga, con B, director general de becas de la Consejería, ante el Congreso de ACADE, en junio pasado, ¿qué más terrible? Te dice clarísimamente, dice, hablando de la infantil, de la educación infantil, él dice, tenéis el campo libre, a la privada, porque la comunidad no va a hacer más centros y los que tiene los está pasando a gestión indirecta, gestión privada. Además con empresas como la de FCC, etcétera, que no tienen nada que ver con la educación, porque se prima primero el proyecto económico y no el pedagógico. Dice, los ayuntamientos, que eran los otros, no tienen un duro, están en la ruina y que tienen mayor presión social para hacer centros, no lo van a hacer. Por tanto, plantea claramente que es la privada y con el cheque escolar, que ya ahí ya está puesto, el futuro. Entonces, entendamos, hasta ahora cogían parte de la tarta pública y la daban al negocio privado, pero es que no hay tarta pública. Es que los ayuntamientos, las administraciones están en ruina. Y, por tanto, esto que es en el marco, y lo van a hacer legalmente porque el marco está hecho, y la filosofía está hecha, pero a lo que nos estamos enfrentados es a una aceleración tremenda de esos planes. Por ejemplo, en las universidades, el tema de fusión, o como le llamen, eso lo van a abordar inmediatamente porque es reducción realmente de incluso los porcentajes que hay ahora de financiación pública y de profesorado. Y yo creo que, vuelvo a insistir, esto quizás es lo que se ha percibido en la movilización, que ya digo, no es sindical y sectorial por las 2 horas, etcétera, en la secundaria, sino que ha arrastrado a una serie de gente diciendo, joroba, es que incluso con todos los defectos y carencias, digamos, en la escuela pública, en todos sus sectores y etapas, está realmente en peligro. Ya existe, estamos hablando del copago en sanidad, el copago existe en la enseñanza, aparte de las matrículas como están subiendo, pero es que, por ejemplo, la concertada es un copago. ¿Por dónde va a ir el tema? No pueden darle más dinero a la concertada. Lo que van a decir, suban ustedes lo que ya está dando las familias. Y lo que está planteándose es, por tanto, que en todas partes y en todos los sectores y en todas las etapas, evidentemente, y cuando anunciaba, que antes lo he dicho, Aguirre está planteando que la FP y el bachillerato, que no son obligatorios, también, efectivamente, empiece a haber copago. Y bueno, digo, a partir de ahí es la urgencia de la movilización, y nada más, a ver si nos ponemos de acuerdo y en contacto, pues si existen ojos, si existen asociaciones, para ver cómo se unifican acciones, aparte de la dinámica propia que cada sector evidentemente tiene, ¿no? Eso, estoy hablando de la huelga del 17. Fabio, habías pedido la palabra, ¿no? Vale, no, es que yo te había apuntado, te había tomado nota, pero vamos, si no, pues paso la palabra al siguiente. Pues entonces, Enrique. Bueno, ahí detrás, vale. Yo te pido palabra. Vale, Manu. Y yo luego también. Bueno. Venga, apunto, Manu, Julia, Antonio. Vale. Bueno, yo voy a decir unas cosas que, bueno, Julia lo conoce bien, etcétera, ¿no? Claro, hablamos de lo futuro. Yo, para mí, perdonadme, prefiero hablar de lo presente también, ¿no? Y un poco mi chiringuito, pero que al fin y al cabo creo que es representativo del anquilosamiento. Tenemos que reconocer el anquilosamiento en el que está la universidad, ¿no? Y claro, yo hablo de mi caso concreto de los estudios de Asia, de una persona, bueno, pues especializada, que no solamente soy yo, que hay más gente, y que esta universidad todavía, fijaros, hablando de áreas de conocimiento, el área de conocimiento, yo no sé, con el despido franquista y todas esas cosas, en áreas de conocimiento, en la de lenguas semíticas sigue teniendo, me parece, 25, 26 personas, mientras que estudios de Asia el año pasado era una persona y el año pasado ya se incrementó y ya son 4, ¿no? Y bueno, pues perdonadme, o sea, también creo que tenemos que pensar en los fallos nuestros, de cómo la universidad todavía no hemos sabido, digamos, mejorarla y responder a las demandas de la sociedad. Que Esperanza Aguirre vaya a hacer un recorte cuando vengan las elecciones, está claro, que me parece muy bien, obvio, ¿no? Pero creo que también tenemos que responder a las demandas de la sociedad, y lo cierto es que hay mucha gente que está demandando una serie de estudios novedosos que esta universidad todavía no los está cumpliendo. Digo eso, fijaros, bueno, ya hablar de estudios de África es puro ciencia ficción, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que hay una serie de cosas que nos faltan. Y ya no digo de estudios, porque en las asignaturas se sigue enseñando siempre Occidente y no se enseña
las cosas que los asiáticos, historia de la comunicación social, infinidad de cosas. También tenemos que reconocer los errores que estamos, digamos, todavía en la universidad, que todavía los estamos cometiendo, aparte de los que hagan estas gente en un futuro. Yo, perdóname, lo quiero plantear simplemente, y creo que también es una de las cosas necesarias cuando estamos planteando de cómo podemos mejorar la universidad. También en algunos momentos tendremos que, pues no sé, o cortar algo y empezar algo, pero también tenemos que ser capaces de iniciar caminos nuevos y todavía, y bueno, digo, sobre todo la Universidad Complutense, fijaros cómo estamos en el tema de los estudios de Asia. No creo que esté planteando una cosa, que un invento. Realmente hay una demanda y lo cierto es que todavía no se ha conseguido hacer. Simplemente eso. Y Julia lo sabe bien, es lo que estoy diciendo. Tiene la palabra Enrique. Sí. No sé, la gente que somos de otros ámbitos, nos parece extraño esto de los estudios de Asia. ¿Y a quién se los vas a vender? Y la demanda. No, simplemente es una broma. Quiero decir que cada uno que piensa que la suya seguro que tiene una demanda enorme, pero parece que la única demanda a la que se responde normalmente es la que tiene empresas detrás y financiación, como se está planteando aquí. Yo es que, según iba diciendo Julia, y era por eso por lo que quería intervenir, porque tejiendo redes, y tejiendo redes además con la educación, tal como planteaba Fermín, a mí me parece muy importante que todas las luchas están unidas y hay detrás un modelo y está arrasando con todo el modelo educativo. Yo no creo que haya actualmente una crisis. Realmente, además, nunca utilizo ese término. Yo creo que hay, o vivimos en la era del saqueo, porque el dinero no es como la energía, es decir, ese principio que ni se destruye ni desaparece, solo se transforma de bolsillo. Y ciertamente no éramos menos ricos ni tenemos menos recursos que hace 5 años. Simplemente hay algunos que los acumulan desaforadamente. Entonces, claro que a mí me parece muy importante lo que decía Pedro, lo de discutir antes el modelo, no los recursos, porque de verdad, cada vez que hay, yo soy hijo militar, cada vez que hay un avión de prueba militar, ya no bombardeando Libia, sino simplemente, por ahí son 500.000 pelas de las antiguas por minuto. Que me digan que no hay dinero me parece no solo inmoral, sino impresentable. Pero sí que vivimos en una guerra permanente. Lo que pasa es que es una guerra de guerrillas que no nos estamos enterando. Yo tengo la impresión de que no nos estamos enterando, porque era eso lo que estaba planteando antes, que primero lo hacen de un colegio, se decía, y luego de otro, pero alejado para que no haya como una efervescencia social. Y en estas avanzadillas yo sí que estoy viendo que mi Esperanza Aguirre es de la gente que va abriendo camino, pero cuando se estaba haciendo aquí un repaso de la universidad, de la estrategia 2015, y se decía, bueno, pero eso va a ser el futuro y eso es un poco lo que va a pasar. No. Es que no solo es el futuro. Si cogemos la educación pública, de infantil, primaria y secundaria, es lo que está pasando actualmente. Pongo algunos ejemplos así con cuentagotas un poco de lo que fue diciendo. Yo estaba apuntando aquí, reclutamiento, contratos más libremente. Cascos, en Asturias, ya ha puesto en funcionamiento este año, ya con el curso iniciado, centros de secundaria que están funcionando así. Y además dice que eso se va a extender a todo. Centros donde la gestión es privada. Ojo, el consejero Castellón, ayer salía en la prensa, el consejero de Castellón diciendo que es una apuesta personal y los directores van a poder, estoy hablando de la pública, van a poder contratar a su personal y además van a ser gestión privada en centros públicos. Aquí Esperanza Aguirre ya lo ha hecho, aunque se le ha echado para atrás. Cuando se habla de la retribución flexible, y hablaba Julia en la estrategia 2015 y Antonio, es que ese es el modelo de la carrera docente que ya se ha implementado en la educación. En todos los procesos es que tenemos subcontratada hasta la inspección educativa. En Inglaterra, los servicios de inspección educativa los tiene la empresa Serco, que es la empresa de contratista militar más importante una de las más importantes que hay anglosajonas. Y es quien lleva la inspección educativa. En Francia, EduInvest tiene un montón de centros ya
con ese modelo, las charter school de Estados Unidos, quiero decir, es un modelo global. Entonces, yo me sorprende que digamos, bueno, esto va a ser el futuro. No, no. A mí lo que me preocupa de cuando hablamos de Bolonia es que primero vinieron a por el personal de administración y servicios, pero como no lo éramos, no hablamos cuando lo privatizaron. Y en todas las universidades prácticamente se ha externalizado, privatizado, no solo en la mía. Aquí en España. Después vinieron a por los estudiantes, con todo lo de Bolonia y tal, que fueron los que se movilizaron, pero como tampoco nosotros lo éramos, no hablamos. Y ahora, cuando empieza a aplicarse al profesorado asociado, la precariedad, no sé qué tal, a cargarlo más en los titulares de escuela frente a los que somos titulares de universidad o catedráticos, entonces ya parece que algunas inquietudes. Pero yo, sinceramente, tengo la impresión de que si la escuela y la profesión docente es la más conservadora que hay, porque transmite los conocimientos y tiende a conservar los conocimientos, en la universidad, me dicen mis mayores, oye, en mayo del 68 la universidad era una efervescencia y tal. Yo de verdad me pregunto dónde está esa efervescencia. Repito, es verdad que hay una guerra de guerrillas que van haciéndolo trozo a trozo, pero yo he visto aquí que los alumnos y las alumnas asistentes han venido porque venían con su profesor o su profesora y en el momento que han podido se han largado corriendo por diciendo, mira, no me comas la oreja, que es que esto no va conmigo. Esto es lo que me pregunto. Claro, en los bares es que ni siquiera se habla de esto. En las cafeterías ya ni del campus estamos en otra guerra. Y esto es lo que me preocupa en el fondo. No nuestros chiringuitos, no si tenemos que mejorar, pues por supuesto que tenemos que mejorar y tenemos muchos problemas, pero es que nos están desmontando lo poco que nos queda. Y parece que los únicos que lo han tomado en serio son la gente de secundaria y de infantil y primaria. Entonces, bueno, están muy bien los análisis, pero quizá yo estoy de acuerdo con Ángel y con lo que decíais, que había que plantearse, bueno, ¿y cómo articulamos entonces el que esto no se quede en 4? Bueno, yo me quiero referir a varias de las cosas que se han dicho pues, desde que intervino la profesora. Voy a intentar ser breve, pero bueno, voy a intentar organizar también lo que tengo que decir, a ver si puedo. Bueno, en primer lugar, me quería referir a algo que se está repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y que se da por sentado y parece que está muy claro, ¿no? Que es esto de que este plan es un ataque neoliberal, ¿no? Se dice que es neoliberal y que este es neoliberal y que no sé qué, ¿no? Pero, es decir, esto se dice porque realmente este plan se basa en una liberalización del sector, es un proyecto desregulador, al fin y al cabo, es desregulador, ¿no? Por poner un ejemplo, pues lo que me refería antes de las tasas, de la subida de tasas, eso ha pasado por destruir una ley, ¿no? Que impedía, prohibía a las universidades, a las comunidades autónomas, que son las que tienen esa competencia, prohibía subir las tasas más de un 3,8% anual, puesto que se entendía que esta era la subida del IPC y las tasas no podían subir por encima del IPC, y esto este año ya está fuera de vigor, porque este año las tasas han subido un 7,6 en primera matriculación y ya dije antes han subido un 25 en segunda y un 70 en tercera, con lo cual esto pasa pues, por un proceso liberalizador, ¿no? Y luego, pues, sobre todo quería insistir en este sentido en lo que se ha venido comentando del profesorado, ¿no? El otro día, en un documento que ha salido, si no me equivoco, en septiembre de este año, que es el nuevo documento que han sacado la Comisión de Expertos Internacionales de la EU 2015, en este documento, recomiendo su lectura porque es buenísimo, se compara a las universidades con clubes de fútbol, concretamente con el Barcelona, y se dice que, bueno, hacen una parodia de su propio discurso que es bastante ridícula y que dicen algo así como que cómo funcionaría el Barcelona si el Estado decidiera la manera en la que juega el equipo en vez del entrenador, si el Estado decidiera cuánto cobran los jugadores y su sueldo fuera fijo y no fuera en función de los resultados que producen deportivos, etcétera. O sea, ya se ve por dónde van los tiros, ¿no? Que es lo mismo que tenemos desde hace años y años en todos los medios de comunicación, sin ir más lejos, que es un ataque a los funcionarios, ¿no? Al colectivo de los funcionarios, que se dice que son unos parásitos, tal y cual, ¿no? Es decir, que luego podemos entrar a discutir sobre cómo se podría hacer para incentivar pues, una modernización o que los profesores pues, se mantengan, digamos,
como decirlo, como las eminencias, pues siempre reformándose y no den apuntes antiguos, que es lo que siempre se critica, pero lo que ocurre es que después de, sobre todo este discurso, se cimenta una precarización brutal de todos los contratos, ¿no? Y una desfuncionalización. O sea, yo creo que hay que abandonar de una vez ya la confianza, ¿no? Y el escepticismo y ver a lo que estamos asistiendo, que es a una desfuncionalización a pasos forzados, muy rápida, que se está produciendo. De hecho, ya en la LOU se decía que el 49% de los profesores podían ser contratados, y lo que se está haciendo ahora, y eso, bueno, en mi facultad está siendo muy claro, pero yo estoy seguro de que, y tengo información de que en el resto de facultades está siendo igual, que es que cuando se jubila un funcionario, pues su plaza se sustituye por 2 plazas de asociado, por ejemplo, que era una figura del contrato que quería nombrar. Yo, por ejemplo, tengo concretamente 2 profesores asociados, que bueno, fue una figura que, como sabemos, se creó con la excusa de algo así como que de profesionales de cada disciplina que estuvieran fuera de la universidad pudieran dar algunas clases en la universidad, ¿no? O sea, algo así como que el presidente del Tribunal Supremo pudiera dar un par de clases en la universidad, pero esto en lo que se ha convertido es en una figura de contrato, en una figura de contrato que es una vía para precarizar los contratos de una gran parte del profesorado, y concretamente yo quería poner el ejemplo de 2 profesores míos que cobran 400 euros, y esto es cierto, cobran 420 euros y son profesores universitarios. En realidad cobran 650, ¿vale? Pero son autónomos porque no cotizan, con lo cual tienen que pagar autónomos 200 y pico y cobran 400 euros. Y el otro día nos reíamos con él, que decía, pronto vas a ver a un profesor en un banco, ¿no? Un mendigo en un banco, y te va a decir que es catedrático de la universidad. Y él te decía, bueno, sí, ríete, pero yo no tengo para comer en casa, ¿no? Porque cobro 400 euros. Esto por un lado. Entonces, insistir, pues eso, ¿no? En que estamos ante un proceso liberalizador de verdad, ¿no? Y que lo que se llama autonomía, ¿no? Que es una palabra que se ha ido repitiendo en las intervenciones constantemente, ya no estamos hablando de lo que se entiende incluso en la Constitución, ¿no? De que la universidad y la educación tiene que ser libre de la influencia de cualquier poder económico y político, ¿no? Tiene que tener una autonomía, y ahora la autonomía significa que la educación tiene que estar libre de obstáculos, ¿verdad? Libre de obstáculos para poder ser intervenida definitivamente por el libre mercado capitalista, ¿no? Al fin y al cabo, la palabra libertad en este discurso pues tiene este mismo significado siempre. Entonces, bueno, aparte de lo que se refiere a los profesores, ¿no? Para que se pueda dar un proceso de diferenciación de las universidades, que es lo que reclaman los documentos, para que se puedan diferenciar, dualizar, como dije en mi intervención, es necesario que puedan competir entre sí. Y para que los centros puedan competir se tienen que destruir toda una serie de leyes, ¿no? De negociación colectiva que impone pues, la negociación colectiva, digamos, histórica, como son pues, la figura del profesor funcionario, el hecho de que el Estado pues, marca los precios públicos, dice que hay un catálogo nacional de titulaciones, etcétera. O sea, todo esto hay que destruirlo para que cada centro pueda ofrecer diferentes salarios a sus profesores, pueda tener diferentes precios, pueda ofrecer diferentes titulaciones, etcétera, y para que digamos, se permita la competencia y, por lo tanto, la concentración de capital y la diferenciación entre los centros. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, muy rápidamente, bueno, sin meterme mucho en el estatuto del PDI, porque ya lo han hecho, pero bueno, no sé si quería comentar un momento, no sé si sabemos que se ha creado una nueva figura de promoción profesional para los profesores, que es esto de lo que se llama un catedrático por puntos, que salió hace unos meses, ¿no? Que es un carnet de 200 puntos, como un carnet de conducir, y que los puntos valen para la promoción profesional del profesorado. Con 120 puntos eres catedrático, con 140 puntos eres catedrático de excelencia, y bueno, lo más, digamos, lo vergonzoso de este nuevo carnet por puntos para la promoción profesional es qué baremos se utilizan para dar los puntos, ¿no? Porque resulta que luego, cuando uno empieza a ver por qué se asignan los puntos, resulta que, por ejemplo, la investigación solo corresponden 50 puntos, y todos los demás puntos son, por ejemplo, ser vicedecano son 6 puntos, participar en proyectos de gestión son X puntos, participar en incubación de empresas, spin-off o vender docencia empaquetada son más puntos, participar, es decir, someterse a procesos de evaluación son puntos, es decir, la mayor parte de los puntos para la promoción profesional no tienen nada que ver con nada que tenga que ver con la actividad docente ni investigadora, sino que tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Lo cual sobrecarga de trabajo a los profesores, como ya se comentó antes, y los pone en una situación que es casi kafkiana, de tener que estar sometiéndose a infinidad de evaluaciones, participando en infinidad de cursitos de gestión para competir con sus compañeros para la promoción profesional.
y hay un ejemplo muy absurdo que es las evaluaciones que utiliza la ANECA en lo que se refiere a los artículos que se publican. Al final, lo que se computa es la primera y la última página, con lo cual hay gente publicando el mismo artículo, cambiando solo el título y la primera página, y luego la otra es que los puntos que te dan no se basan en, digamos, la calidad de la investigación, cosa que no es tan fácil de medir, ¿no?, sino en el número de veces que ese artículo está citado por otra gente. Con lo cual, a veces ocurre que el peor artículo que se ha escrito y con lo cual, que es el que más se cita para ser criticado, es el que más puntos recibe en estos baremos, con lo cual es absurdo. No, y bueno, y simplemente para, muy rápidamente, también siguiendo en la línea de lo que ha comentado ahora mismo también el último profesor que intervino, yo creo que por supuesto que tenemos que reconocer los errores, ¿no?, y no conformarnos con el modelo que tenemos y hacer una propuesta en positivo, debatir el modelo, etcétera, pero lo que hay que hacer, en todo caso, es exigir medios, exigir financiación, exigir más dinero y no caer en la trampa pues, que comentaba antes, ¿no?, que viene tras años de decirnos que esto es un derroche de dinero, que es un camino hacia un modelo privado, es decir, hacia un modelo de unas tasas enormes, cuando el hecho es que en otros países con infinitamente menos medios, por poner el caso de uno, pues el caso de Argentina, que además ahora mismo está como está, y todos lo sabemos, en el que la universidad sigue siendo gratuita, totalmente gratuita, y lo único que se paga son los materiales. Es decir, no es cierto, como se ha venido comentando, que no haya dinero, que el Estado no tenga dinero para garantizar el servicio público que es la universidad, sino que el modelo que se tiende es a un copago y a una privatización de lo que es la educación pública como servicio público. Y nada, y para terminar, también pues siguiendo un poco lo que decía el profesor que está en el público, que yo estoy de acuerdo en que se está viendo una aceleración brutal de estos planes, ¿no?, y que estamos viendo un momento realmente de pérdida de derechos históricos, que en 2 años, o sea, hemos vuelto al siglo XIX, ¿no?, y si mañana se acaba la crisis y vuelven las vacas gordas, vamos a tener un capitalismo mucho más fuerte y unos derechos mucho menores de los trabajadores, porque estamos en el despido libre, nos han aumentado la edad de la jubilación y bueno, todos sabemos, ¿no?, el resto de recortes que se nos han hecho. Y bueno, yo es que estoy un poco en shock con lo que está pasando en Grecia, ¿no?, que de hecho hace unas horas nos enteramos de que han tenido que desarticular la cúpula militar porque van a dar un golpe de Estado. Parece que el viernes puede caer el gobierno porque hay una moción de confianza, no se sabe qué puede pasar si dicen que no, pero probablemente una situación muy parecida a la de Argentina hace 10 años. Y bueno, yo creo que lo que está pasando, ¿no?, es que nos estamos dando cuenta de que eso de que nos habían contado, ¿no?, de que la historia se había acabado en Europa y que ya estábamos en la democracia y que aquí todo iba a ser diplomático, ¿verdad?, y democrático, pues es falso, y lo que está ocurriendo es que estamos en un momento histórico de agudización de todas estas contradicciones, lo siento, en el que yo creo que, bueno, quería unir esto simplemente con volver a llamar a que secundemos la huelga del 17, que me parece una oportunidad bastante fuerte que tenemos, sin delirios de grandeza ni nada de esto, pero viendo la situación en la que estamos, de confluir por fin todos los sectores de la educación en una primera huelga, y para lo cual pues necesitamos que los estudiantes estemos en la calle ese día y que los profesores apoyen esta jornada de movilización dando sus clases fuera de la facultad o hablando sobre estos temas en clase. Así que, pues por favor, que estaría muy bien y sería muy importante que esta jornada fuera un éxito. Bien, vamos a ver, vamos a 4 minutos de las 2, podemos echarle ahí 5 minutos más. Hay ahora mismo 3 palabras pedidas y convendría que algunos minutos un poco, pues eso, a cómo organizarnos y terminar un poco con el tema un poco que acaba de aludirse de la huelga para el próximo día 17. Entonces, como son 3 palabras, Antonio, Pablo, yo voy a decir simplemente una cosa de precisión, pues como máximo nos aplicamos máximo de 2 minutos, 3 minutos, y un poquito pues hablamos de cómo vamos a seguir y cómo podemos organizar. Julia. Sí, nada, solo es un minuto, ya todo dicho. Yo lo que saco en conclusión de todo esto y lo que más me preocupa, y lo ha dicho Pedro, es que esta nueva reforma, y la veo pues viable, desgraciadamente, lo que cambia es el modelo de universidad, que lo decía el compañero, y yo creo que esto es una conclusión. Si queremos una universidad pública, es sobre lo que nos tenemos que movilizar. Para mí me parece importante que nos movilicemos el día
el día 17 y sucesivamente porque perdemos esa universidad pública. Lo que veíamos en Estrategia de Universidad 2015, y lo dice muy claro, Estrategia 2015 propone un modelo mixto. No habla todavía de universidad privada, o sea, existe una universidad privada, hasta ahora hemos tenido una universidad privada y una universidad pública. Ahora la universidad pública termina hacia ese modelo mixto, que bueno, que es ya todo lo que hemos explicado anteriormente y no voy a referirme a ello, pero yo creo que eso es lo que los debemos movilizar, con las mejoras, evidentemente, que debe tener esa universidad pública, que no sea esa universidad pública anquilosada, que sea una universidad, evidentemente, que todos aquellos estudios, como decía Tino, pero cualquier otro, que la sociedad demande y que se vayan demandando, porque la sociedad va avanzando, no podemos tener solo los estudios del siglo XIX, sino que tengamos estudios del siglo XXI, bien, cambiemos, modifiquemos, reformemos de alguna manera esa universidad pública, pero sigamos siendo una universidad pública, no ese modelo mixto, que todavía no es una universidad privada, pero tiende a ello. O sea que yo creo que la base fundamental y la base de nuestra movilización es luchar, yo creo, por seguir teniendo, con sus mejoras, evidentemente, una universidad pública, que es lo que evidentemente nos quieren arrebatar. Nada más. Muy bien, gracias, Antonio. Yo pequeñas pildoritas que intentaré ser lo más escueto posible. Un tema, por empezar con ello, se está repitiendo claramente en la universidad lo que ha ocurrido en la secundaria y eso el camino está hecho y ya se va a repetir, es evidente, no hay ninguna discusión, no nos llevamos a engaño de nada, es el mismo proceso naturalmente. Ahora no puedes hablar de una universidad privada total, ahora tenemos que ir a un mecanismo mixto porque es el obligado paso intermedio, pero es a lo que vamos, no hay discusión posible ni hay acciones posibles. Yo creo que nadie puede engañarse. A mí me parece extraordinariamente interesante la alusión indirecta de Enrique al poema de Brecht y coincido con él en que no hay crisis. Hay una crisis provocada, tutelada, para arrebatar unos beneficios y para seguir manteniendo unos beneficios que eran imposibles a partir de una determinada situación económica en la que existe. Y en el momento en que alguien se desmande, evidentemente aparecerán los golpes económicos que serán el que a Papa Andreu le digan que no puede hacer un referéndum en su país sobre lo que va a hacer su país, o un golpe militar que acabará probablemente apareciendo en el momento en que eso ocurra. Pero lo que está detrás de todo eso es un problema económico de la misma historia y de la misma categoría en la que se estaba planteando. Es decir, con una cosa muy importante, y es que ese planteamiento solo es posible con un acuerdo entre los poderes económicos y políticos. Solamente es viable sobre esa base. Sin esa base no es viable, con lo cual el mercado, que es esa entelequia, es un camelo absoluto. O sea, el mercado es algo perfectamente definido, perfectamente integrado y perfectamente dominado. Y los políticos tienen perfectas posibilidades de modificar ese mercado. Y no quieren porque no hay voluntad política, forman parte de ese mismo tema. Hace relativamente poco, en esta misma sala, una serie de estudios demostraban que solamente con la represión del fraude y la desaparición de los paraísos fiscales en España sobraba dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay voluntad política de que eso ocurra. Y por lo tanto no se quiere hacer. Y seguimos defendiendo que los ricos no pagan impuestos y los pobres sean los que tienen que pagar más impuestos. Mientras eso se mantenga, señores, seguimos, ¿de qué nos vamos a engañar? Finalmente, hay un tema que es circunstancial, pero que sí es importante y a mí me preocupa probablemente como profesor de esta facultad especialmente. Y es que cuando se está hablando de investigación hay una cosa que me separa un poco de mis queridos colegas y compañeros que están mucho más cercanos a lo que se llama planteamientos técnicos o de nosotros estamos en humanidades o en ciencias sociales. La investigación en esos dos campos no existe porque no es rentable. Va a desaparecer literalmente y tenemos que saberlo así, porque la única que se va a mantener es la que tenga patentes. La que tenga patentes y pueda reportar un dinero, esa se mantendrá. La demás será yugulada absolutamente porque no da dinero.
Y eso es de lo que estamos hablando. Entonces, cuando estamos hablando de qué es lo... Y eso tenemos que tener conciencia de ello. Y eso además tiene que ver, por supuesto, con ranking, tiene que ver con que esos tendrán muchas menos posibilidades de subir y de ser catedráticos que los de otras facultades, etcétera, etcétera. No quiero hacer de eso un programa, pero es de una obviedad tan absoluta. Y finalmente, otra obviedad, y es la última de lo que yo quiero hablar. Todo el mundo sabe que si se quiere conseguir que una reforma no salga adelante, lo único que se hace es no asignarle presupuesto. Bolonia se está imponiendo a la fuerza y a la bestia, por lo menos en la Universidad Complutense, que es la que yo conozco, con un aumento, entre comillas lo de aumento, de entre menos 20 y menos 30% de presupuesto. Es una salvajada de tal calibre que ninguna persona en su sano juicio puede aceptarla. Y sin embargo, seguimos como si fuéramos tontos, mirando por otro lado y diciendo, bueno, vale, ¿qué? Es inaceptable de todo punto, es imposible y absurdo. Vale, Pablo. Me acaban de decir que ha dimitido Papandreou. Tarde. No lo sé, yo he estado aquí y no me he podido enterar, pero no me sorprende, o sea... Sí, podéis acabar. Yo dedicaré medios minutos a... No me he enterado todavía de eso, pero diré algo. Nada, no te preocupes. No, yo solo quería decir, porque han dicho que perdemos la universidad, están destruyendo lo poco que queda, sí, es cierto, pero vuelvo a incidir en lo de la parte por el todo, o no iremos a ninguna parte y para eso mejor nos quedamos en casa. No estamos perdiendo la universidad. Todas estas reformas están destruyendo de forma obvia los derechos sociales, como ya han comentado, y volviendo al Estado liberal, que en el siglo XIX dio muchos buenos resultados en la sociedad. Y además el discurso ataca a la democracia misma. El discurso meritocrático, el discurso de la eficiencia, si se continúa el razonamiento, es incompatible con la democracia. El debate es tan viejo como Atenas. Y de hecho ya hay una vieja frase que se atribuye a Sócrates sobre el capitán del barco. La idea es que si se juega este discurso, no podemos ni siquiera jugar con sus palabras, tenemos que inventar las nuestras o no hacer nada. Pero no podemos participar en el discurso de la eficiencia de otra manera, porque ese discurso, en el fondo, ¿qué no es eficiente? Esto no es eficiente. Pensar no es eficiente y debatir tampoco. Lo eficiente es que haya una persona que mande y muchas otras que obedezcan. La eficiencia es incompatible con la democracia. Se puede hacer eficiente la democracia en alguna medida, pero si jugamos a ese discurso, lo perdemos. Y de hecho se están acabando con muchos procesos porque el mejor ejemplo es Grecia. ¿Cómo van a convocar un referéndum? ¿Por qué? El pueblo porque tiene que opinar. Yo creo que es un proceso que hay que tener en cuenta. La supervivencia de la universidad pública en alguna medida está unida a la supervivencia del Estado social y no solo la propia universidad. Si no sacamos la lucha de aquí, pues eso, asistiremos a su caída tranquilamente junto con el resto. Totalmente de acuerdo. Bueno, contigo cierro, Juan Case. No sé si quiere, lo digo porque sí conviene que dediquemos 5 minutos a esa cuestión. No, yo simplemente, simplemente 2, 3 precisiones y una cosa por esto último que se ha dicho, digo de Grecia. Vamos a ver, yo lógicamente en aras de cortar tiempo no he hablado casi, entre otras cosas porque... Quiero decir, no porque sea una cuestión más específica del Estatuto del PDI. Lo de la carrera horizontal, que mencionaba Manu, no es de aplicación. Es decir, la carrera horizontal estaba, todavía digo en pasado, en algo que no va a salir, pero estará en un futuro, en el Estatuto del PDI. ¿Vale? La carrera horizontal es una manera, en efecto, y por eso me acojo a lo que acaba de decir Pablo, el gran peligro muchas veces cuando estás o te metes en estas cosas es que el lenguaje te atrape. Y no solamente el lenguaje, sino entrar en sus propias historias. Desde luego estuvimos bastante en contra de la carrera horizontal, pero era una manera, porque en efecto lo que llevaba aparejado era dinero y promoción. Obviamente, lo que él aludía era la promoción. No es exacto lo del tema de gestión. La gestión como mucho representa un 10%. Es decir, todo ese tipo de cosas, pero... Da igual si representa el 10 como si representa el 100 como si representa el 50. Lo que ocurre es que se va poniendo de manifiesto la debilidad. Yo siempre lo he dicho en otros foros. Tú tienes la fuerza, hoy por hoy, de momento, podemos ver, y hay películas, y hay
literatura al respecto, y a lo mejor cuando exista una robotización y ya no exista la capacidad de pensar, pues a lo mejor estaremos ya así que de luego en otro mundo. Pero tú tienes la fuerza que da el rugido. Esto siempre lo digo, el rugido es cuando tú estás en una habitación y hay partes hablando y tú tienes una fuerza, y la fuerza la da cuando abres la ventana y dices, por favor, ¿puede abrirla? Y soy yo, ¡oh! Pero cuando abres la ventana y no se oye nada, tú no tienes fuerza ninguna. Y entonces eso es lo que viene pasando. Estoy poniendo un ejemplo pues, del estatuto y la negociación del estatuto, pero es que esto está pasando en todo, en general. Cuando no hay fuerza, por eso, y enlazo, a la calle, porque evidentemente lo que está en ciernes es muy sutilmente una auténtica dictadura, pero a nivel global, y ya lo vemos, porque hay que además empezar a subvertir la cuestión. Hay que decirles, cuando incluso gentes nada sospechosas, sencillamente a lo mejor no bien informadas o no contrastadas, joder los griegos, no sé qué. No, hay que decirle, ¿el pueblo griego? ¿Qué culpa tiene el pueblo griego? Habrá que decir que por qué no Merkel, Sarkozy, el otro, el de la moto, Obama, tal, no cogen y dicen, no, vamos a ver, monten una guillotina, que vamos a empezar a pasar por la guillotina a todos. Os recomiendo un vídeo de ATAC, cómo han convertido la deuda privada en pública. Y entonces por ahí empieza a pasar todo el mundo, empezando evidentemente por todo el que no es que haya metido la mano en el cajón. Se ha hablado de los paraísos fiscales, es decir, toda la truculencia y la ingeniería financiera y todos los que están inmersos. Y en eso están, obviamente, el mundo empresarial, el mundo político y en general. Y, lógicamente, eso es lo que además hay que empezar potentemente a explicar a la gente. Para decirle, no, si los culpables no son los griegos, ni los portugueses, ni los españoles, ni los italianos, son ciudadanos del mundo que no tienen culpa de la situación. ¿A ellos les preguntaron alguna vez si querían estar en la Unión Europea? ¿Les preguntaron por el euro? ¿Les han preguntado por tantas cosas? ¿Les han dicho las consecuencias? Bueno, estamos en otro foro, pero obviamente está muy relacionado con todo esto. Yo me callo aquí, creo que merece la pena, da igual, somos los que somos, pero merece la pena. Primero, respecto al 17, que es lo más cercano, ver cómo extrapolamos o se puede extrapolar todo eso. Pero ya más allá del 17, porque las cosas no se acaban en el 17, van más allá, nos organizamos. Yo me callo. Juan parece que quería decir algo al respecto, no sé si por aquí he visto a alguien que se ha movido, pero yo pediría, por favor, que ahora sí que nos centrásemos en ver qué posibilidades tenemos de que de aquí pues salga un mínimo embrión. Juan. Pasando a lo que teníamos que empezar a discutir. Vamos a ver, yo hay cosas que no entiendo. En las manifestaciones que ha habido y que hemos visto todos y que hemos participado con los indignados, con la educación, etcétera, hay decenas, centenares de alumnos y profesores participando, compañeros nuestros. Aquí hemos venido unos pocos. ¿Cómo hacemos que esto de verdad se una? Es decir, por un lado, estamos diciendo que vamos a convocar y participar en la huelga del 17. ¿Por qué no organizamos los alumnos y los profesores ir clase a clase en los centros, a clase en los centros, o hacer la asamblea de centro y explicar lo que está pasando? Porque es fácil decirlo, pero cuando haya gente que te escuche. Entonces, es cómo nos organizamos en ese sentido. Creo que tenemos que ir, que se anuncie clase a clase la huelga explicando, o asamblea por centros. Se puede convocar asambleas por centros, pero desde los profesores también, que es como yo creo que se participan las cosas, profesores y alumnos en concreto. Con lo cual yo creo que ya había que decir, ¿cuándo es la huelga? El próximo día 17. Pues, por ejemplo, para el lunes, digo el lunes, que hay unos días para preparar, estamos a jueves, el lunes o el martes, hacer asamblea en cada centro. El martes hacer asamblea en cada centro, en cada facultad, convocada ya desde el viernes, de profesores, alumnos y PAS, para debatir lo de la huelga. Pero eso es un acuerdo que podríamos tomar aquí, entre todos nosotros, y potenciarlo ya en mi facultad. En otro sitio se va a hacer por narices porque lo vamos a convocar. ¿Y qué va a ir? Pues si lo convocamos bien, mucha gente. Entonces, hay que debatir las cosas. Creo que se empezaba por ahí. Y lo que tú has dicho, que no he intervenido, está claro. No estamos jugando en una universidad. Lo que se está jugando es el futuro de España, de Italia, de Grecia, de todos los sitios, de ser personas, porque nos lo han quitado y nos lo van a quitar. Y empezó el año pasado en verano. Y seguimos.
más cuestiones operativas. A mí me parece muy buena propuesta. Yo, como soy de fuera y no me como ningún marrón en este sentido de propuesta, yo hago alguna más. Tú lo acabas de decir. Ha habido mucho profesorado, mucho alumnado en las asambleas del 15M. Hay las comisiones de educación, se siguen reuniendo, siguen trabajando en los barrios. Hay que contactar también con ellas, porque tienen una fuerza de movilización que a mí me parece importante. 3. Yo creo que la gente de infantil, primaria y secundaria está muy movilizada. Yo creo que hay que tejer red con ellos y con ellas y unirse y comunicarlo y decir y apoyarnos. 4. Yo creo que en este tema, como en todos los temas, yo pertenezco a un sindicato. Y ciertamente soy del sector crítico de comisiones obreras y los sindicatos es lo más denostado ahora, pero por desgracia es la última barrera que queda organizada de una forma sistemática y que lleva bastante tiempo frente al capitalismo más salvaje. Entonces hay que involucrarlos, lo quiera o no. Yo creo que hay que buscar también contactar y exigir que se involucren. Y por último, por mucho que sean parte del sistema y ayuden sobre todo a mantener el sistema, solo cuando hay un foco mediático que se centra en algo, algo se extiende y se moviliza. Los medios de comunicación a mí me parece que también es muy importante el hacer el intento, no solo, yo cuando hablaba de 15 me estoy hablando de, quiero decir, porque la forma N-1 tal, hay muchas formas de movilización en las redes, pero creo que los medios de comunicación tradicionales yo creo que también se deben utilizar y se debe buscar, sean ruedas de prensa, sea llamar a gente que conocemos en los medios, sea, yo creo que esas son todas vías complementarias y que lo único que hay que hacer es repartirse tareas y concretarlas. Sí, me parece ser que por allí Carlos tenía la palabra. Estamos un poco cerrando, no sé si es en el tema un poco de organizarnos, sino un poco con las últimas ideas que se han propuesto, quizá a lo mejor de las personas que hay aquí, pues quedarse, vamos, yo me tengo que salir casi corriendo, comer y salir corriendo, pero quedarse un poco para ver cómo organizarnos. Carlos. Vale, es que me había dicho Antonio por allá, ha levantado la mano.